Amados hermanos, buenas tardes. Aquí nuevamente dispuesto a compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio cuando dedico estos momentos para expresar lo que yo he aprendido de la palabra del Señor, porque la orden del Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como yo les he dicho en estos días, hermanos, los hijos de Dios no tienen vacaciones. Tenemos que estar todo el tiempo dedicados a compartir la palabra de Dios, ya sea con nuestro testimonio o sea cuando expresamos la palabra de Dios a través de nuestros mensajes. A mí me llama la atención aquella ocasión cuando el Señor Jesús se les extravió a María y a José. Él tenía 12 años y cuando lo encontraron en el templo, les pregunta, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le pregunta María a José, al niño Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el niño le dice a su madre, ¿acaso no sabían que los asuntos de mi padre tenía que estar? Jesús no tuvo vacaciones. Desde su tierna edad estuvo dedicado a los asuntos de su padre. Y así, hermanos, paso a paso, todos los días, durante 33 años y medio, estuvo dedicado a dar testimonio del mensaje de Dios para la humanidad. Él había venido con el propósito de dar su vida por nosotros, pero desde su misma infancia estuvo dedicado a buscar y a ejemplificar con su vida lo que representaba el propósito de Dios para el hombre. Entonces, nosotros, hermanos, todo el tiempo debemos estar dedicados a compartir la palabra de Dios. Allá, segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Qué precioso es el amor de Dios. Hermanos, lo que más añora Dios es tenernos de regreso a Él y compartir con nosotros el Edén perdido y volver a disfrutar con nosotros de su compañía, de su amor, ese amor que Él manifestó desde la creación del mundo. Hermanos, en esta hora vamos a continuar con un tema maravilloso que hemos venido tratando en estos días. Pero antes yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias Señor porque nos das el privilegio de abrir nuestros labios en esta hora para hablar de ese plan maravilloso de salvación que tú viniste a realizar en este mundo. Allá el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sigue buscando hoy día en la persona de sus siervos a los perdidos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos. Qué maravilloso es el amor de Dios. Gracias por esta oportunidad, Padre Santo. Te ruego que tu bendición sea en este momento sobre cada uno de los que están viendo este video, Señor, y que puedan todos comprender el amor de Dios para con nosotros, que debemos proseguir paso a paso, añadiendo a la fe las virtudes que el Señor
inspiró a través del apóstol Pedro y que quedaron registradas para nosotros en este tiempo final. Gracias, Señor, por tu amor. Rogamos tu bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos venido tratando, hermanos, un tema espectacular. La escalera de las virtudes que menciona el apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5 al 10, donde el apóstol dice, añadid a vuestra fe, y va mencionando las virtudes que cada uno de nosotros tenemos que ir agregando a nuestra fe hasta que lleguemos a la cúspide máxima, que es la imitación de Dios, del amor de Dios. Y en esta tarde vamos a mencionar la séptima virtud o el séptimo peldaño de la escalera de las virtudes, y se refiere ¿a qué? Al amor filial. Perdón, hermanos, ¿qué es el amor filial? En el Antiguo Testamento, el amor filial se refería al amor de familia, especialmente. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, ese amor filial se extiende hacia los hijos de Dios. ¿Y cómo entendemos esto, hermanos? Tenemos que tocar allá en el Antiguo Testamento cuando Abraham se refiere a Lot como hermano. Veamos el texto donde se menciona allí este evento cuando Abraham mencionó estas palabras. Génesis capítulo 13, el versículo 8 nos dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Ellos iban en camino, hermanos, en su vida a la posesión de la tierra de Canaán. Y estaban allí, dice que habían cavado un pozo donde encontraron agua. Pero como los rebaños de ambos eran demasiado grandes, entonces allí había un desacuerdo entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo encontramos allí? Allí dice Abraham, no haya discordia, no haya altercado, distanciamiento entre nosotros, porque somos hermanos. Es decir, somos familia. Entre nosotros debe haber un acuerdo y debemos trabajar como que si fuéramos uno solo. Somos familia, somos hermanos. Hermanos, este es el amor filial que se vivía en el Antiguo Testamento entre los hijos de Dios. Y Abraham, como siervo de Dios, nos sienta las bases allí para la armonía que debiera reinar en la familia de Dios. Allá en Romanos capítulo 12, el versículo 9 y 10 nos dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer el mal y seguir el bien. Amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. Hermanos, aquí encontramos algo interesante que no podemos dejar de mencionar. Dice que debemos tener amor los unos por los otros. El apóstol Pablo aquí se refiere a los creyentes, a los que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal.
Pero dice que debiéramos colocar al otro en primer lugar que a nosotros. Las tablas de la ley nos hablan que en la primera tabla se refiere al amor con Dios. Debemos colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y la segunda tabla de la ley nos habla que debemos colocar ahora en segundo lugar a nuestro prójimo. Entonces nosotros, ¿dónde quedamos? Nosotros somos los terceros. Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. Tercero yo, hermanos. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Ese es el amor filial que Dios quiere que se registre en la iglesia, en los hijos de Dios. Notamos que en el mundo hay discordias, en el mundo hay guerras, hay conflictos, hay odio y todo lo que usted pueda pensar que tiene este mundo sumido en la anarquía total. Cada uno busca lo suyo y el más fuerte quiere colocar al más débil por el suelo. Pero aquí dice en la palabra de Dios que entre los hijos de Dios no debe ser así. Debemos amarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo lo recalcó muchas veces allá cuando decía, amaos los unos a los otros. Hermanos, ¿cuál es nuestra preocupación por nuestros hermanos en la fe? ¿Cuál es nuestra actitud con los hermanos en la fe? ¿Cómo tratamos al hermano? ¿Cómo trataba Jesús a sus hermanos? ¿Cómo trataba Abraham a Lot? Dice, no haya discordia entre tus jornaleros y los míos, porque somos hermanos. Debemos, hermanos, vivir en armonía con nuestros hermanos. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado a nosotros. Hebreos capítulo 13, el versículo 1 y 2 nos dice, seguid amándoos unos a otros con amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad que por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Interesante, ¿qué es lo que nos dice el Señor aquí? Dice, seguid amándoos los unos a los otros. Seguid. El amor entre hermanos debe ser continuo, debe ser permanente. Y dice, y no olvidéis la hospitalidad, porque algunos sin saberlo quiénes eran los visitantes, estaban hospedando ángeles. Este texto nos lleva allá cuando Abraham vio a la distancia a tres jóvenes que se aproximaban a su cabaña. Tres jóvenes. Y allí Abraham los hospedó amablemente en su casa. ¿Y quiénes eran estos tres jóvenes? Nada menos que uno de ellos era el Señor Jesucristo en persona. Y los otros dos jóvenes eran ángeles que venían a inspeccionar la situación de Sodoma y Gomorra. Y Abraham los hospedó esa noche. También los hospedó Lot allá en Sodoma, hermanos. En Sodoma. Nosotros debemos cultivar el hábito de la hospitalidad, dice aquí el apóstol Pablo, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos cultivar el hábito de la hermandad, tratar con amor fraternal a nuestro hermano, a nuestra hermana en la fe. Colocarnos en la situación del que está
de una situación quizás inferior a la nuestra, pero debemos ayudar al hermano que viene a nuestro hogar. Hermanos, no seamos nosotros mezquinos con nuestros hermanos en la fe, ayudémoslos, porque esto es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Allá en Proverbios capítulo 17, versículo 17 nos dice, el amigo ama en todo tiempo y es como un buen hermano en angustia. Estas palabras las dijo ¿quién? Job, ¿cierto? Proverbios. Las dijo Proverbios, hermanos, Proverbios. o sea, el profeta Salomón nos dijo Proverbios. estas palabras. El amigo ama en todo tiempo, hermanos. El amigo verdadero no es fluctuante, no mira los defectos del amigo. Y cuando el amigo está en dificultades, allí está presto a ayudarlo para que se levante y para que continúe su caminar. El amigo verdadero está allí a su lado para ayudarlo, para consolarlo, para darle una manito cuando está en necesidad, cuando está en angustia. Dice, el amigo es como un hermano que ayuda en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Allí está hablando el rey Salomón por inspiración del Espíritu Santo y quedó registrado esto para nosotros en nuestro tiempo. Job nos dice en el capítulo 6 y el versículo 14 nos dice, el atribulado es consolado por sus amigos, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Hermanos, allí encontramos quién nos está hablando allí, Job, que él pasó por una tribulación tremenda de 7 años. Y estando en esta tribulación, vinieron algunos supuestos amigos, pero no venían para consolarlo, para animarlo, para que perseverara, sino que vinieron para acusarlo, para condenarlo, porque según ellos él era un pecador. Pero hermanos, Job se defiende porque él sabía que su vida había sido recta delante de Dios. El mismo Dios dice de Job a Satanás que Job era un hombre perfecto, que no había otro como él en la tierra. Esa era la opinión que tenía Dios de su siervo. Hermanos, nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos cuando están en situaciones difíciles. Ahí se demuestra verdaderamente quién es el amigo. Cuando estamos en necesidad y alguien viene a visitarnos, a ayudarnos. O viceversa, cuando tu hermano en la fe está en necesidad y tú acudes allí a ayudarlo. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ánimo, no te desanimes, sigue adelante, que sí se puede, hermanos. Recordemos que las tribulaciones no vienen de parte de Dios. Las tribulaciones vienen de parte de nuestro adversario, Satanás, y las coloca con el propósito de separarnos de Dios. Pero Dios usa las mismas tribulaciones para acercarnos a Dios, para que oremos más, para que nos consagremos más al Señor, dediquemos más tiempo al estudio de la palabra y a compartir con otros la palabra de Dios. Hermano, no te desanimes. Si quizás tu situación en este momento es una situación difícil, pero no te desanimes. Es lo que te digo en este momento en el nombre del Señor. Cristo está a tu lado y Él quiere levantarte de allí. Y así como este hombre Job
Duró 7 años largos en esta tribulación terrible, pero al final la Biblia registra que Dios lo curó y la bendición postrera fue mucho mayor que la primera, porque Dios le multiplicó los bienes y le dio muchos años más de vida. Hermano, no te desanimes, no te desalientes. Satanás trata de separarte de Dios, pero Dios te ama y es en medio de las dificultades donde se pule nuestro carácter, donde nos aproximamos más a Dios, donde nos damos cuenta que nosotros somos débiles y donde afloran quizás nuestro verdadero carácter. Hermanos, Dios está a tu lado y quiere bendecirte y finalmente darte el reino de los cielos. Allá en Mateo, el capítulo 5, el versículo 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Hermanos, Dios no es un Dios injusto. Dice que Dios ama a todos los hombres por igual y hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Hermanos, Dios es misericordioso, Dios es amor. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así sea el pecador más inmundo, hermanos, pero nosotros debemos tener misericordia de él y orar por él. ¿Por qué? Porque Cristo vino y dio su vida por esa persona en la cruz del Calvario. Allá San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice al pueblo de Israel, sino al mundo. Hermanos, Dios ama a todos por igual, pero tiene un amor especial. ¿Para quiénes? Para con los que le aman a Él. Si tú quieres recibir ese amor especial de Dios, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Tú que me estás escuchando en este momento, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito para que lo hagas. Cristo te ama y Él quiere compartir contigo sus bendiciones especiales, cuya bendición principal es perdonar tus pecados y comenzar a trabajar contigo en la escala de las virtudes y finalmente darte el reino de los cielos. Allá en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos dice, así, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. ¿Notan, hermanos? El texto que acabamos de leer aquí nos confirma lo que acabamos de decir. Según tengamos oportunidad, dice el apóstol Pablo, hagamos bien a todos, pero luego dice especialmente a los hermanos en la fe. Tengámoslos a ellos especialmente en cuenta y después sí a los que no son de la fe. Según tengamos oportunidad, según tengamos posibilidad, hermanos. Dios no exige que hagamos algo que no podemos. Según tus capacidades, ayuda a tu hermano. Visítalo, hermano, y comparte con él algo de lo que tienes. Algo de lo que tienes. Y así demostramos que somos verdaderamente hermanos. Que somos verdaderamente hermanos. Pero si nosotros nos escondemos de nuestro hermano que está en dificultades, hermanos, no estamos confesando que
realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Hermanos, dice el apóstol, hagamos el bien a todos, principalmente a quienes, a los hermanos en la fe, a los hermanos en la fe. Este es el amor filial del cual habla el apóstol Pedro allí en su segunda carta y que es la séptima escala. Vamos creciendo. Dice, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. No nos quedemos allí, hermanos. Tenemos que ir escalando posiciones en el cambio de nuestro carácter, en el crecimiento cristiano. Esto es, hermanos, la escala de las virtudes. Ir creciendo cada día, ir cambiando nuestra vida, nuestro carácter, hasta ser semejante al carácter de Cristo Jesús. En San Juan, capítulo 1, el versículo 11 y 12 nos dice, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tremendo, hermanos, el texto que acabamos de leer. El Antiguo Testamento nos habla del amor filial entre hermanos sanguíneos. Y dice aquí que cuando Cristo vino a los suyos, a sus hermanos sanguíneos, vino a su pueblo. Pero he aquí que su pueblo no lo recibió. ¿Qué había pasado con el amor sanguíneo entre hermanos? Se había perdido, hermanos. Se había perdido, se habían olvidado. Cada uno buscaba lo propio y ignoraban a su hermano sanguíneo. Cuando Cristo vino, dice el registro, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero luego dice el texto siguiente algo maravilloso, mas a los que lo recibieron les dio el derecho o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. No hay mayor bendición para el ser humano que es llamado hijo de Dios. Entonces, si Cristo es el Hijo de Dios, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahora nosotros ya también llegamos a ser hijos de Dios. O sea que Cristo es nuestro hermano. Qué privilegio, hermanos. Nosotros que no somos prácticamente nada, porque somos indignos, somos miserables pecadores, pero por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hermanos, llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora el Señor les dice a los que lo habían aceptado en San Juan 14:15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, si me aman, guarden mis mandamientos. Allí comienza cuando la persona conoce a Cristo y se entrega a Cristo, comienza ese caminar del crecimiento cristiano. Comienza la escala de las virtudes, ese cambio que va realizándose paulatinamente en nuestra vida hasta que llegamos a la séptima escala, que es la que estamos tratando ahora, hermanos. Se deben revelar en nuestra vida cada una de las virtudes que caracterizan a un verdadero cristiano. Aquel cristiano que aspira a llegar al reino de los cielos, que aspira cada día ser semejante a Jesús y que pone a Cristo como el centro de su vida y va escalando cada día un peldaño más en la santificación, en el progreso de su vida cristiana. Mateo 23:8 nos dice,
Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, pero todos son hermanos. ¿Quién es nuestro maestro? Precisamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro maestro. Pero dice, y vosotros sois hermanos. ¿Cómo debemos tratarnos? Como hermanos, como trataba Abraham a su sobrino, a quien le llama hermano. Dice, no haya discordia entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Cómo es, hermanos, que a veces entre nosotros, llamándonos hijos de Dios, hay discordias? Hay discordias, hermanos. En el nombre del Señor Jesús yo les invito en este momento para que si tú tienes alguna discordia con algún hermano, ve y busca a ese hermano y ponte en amistad con él. ¿Por qué? Porque tú y él eres hermano en la fe y juntos tienen una meta común. ¿Cuál es la meta común? Llegar al reino de los cielos. Y al reino de los cielos no podemos llegar con discordias, hermanos. No podemos. Tenemos que arreglar nuestras cosas aquí mientras que estamos en la tierra. Hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios. Que no haya discordia entre nosotros porque somos, ¿qué? Hermanos. El amor fraternal, lo que recalca el apóstol Pedro allí en la escala de las virtudes y que nosotros debemos practicar en este tiempo también, como Pedro lo recalcaba en su tiempo. Y máxime ahora, hermanos, como dice el apóstol Pablo, cuando veis que aquel día se acerca, la venida del Señor está a las puertas, hermanos. Arreglemos nuestras cosas con Dios y con nuestros hermanos. Que no haya discordia entre nosotros. Que no haya discordia entre nosotros, hermanos. Debemos aprender a ser santos, porque allá el apóstol Pablo dice en Hebreos 14:12 que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Amemos a nuestros hermanos, pero de una manera real, sincera, y oremos los unos por los otros, porque todos, queridos hermanos, estamos buscando heredar el reino de los cielos. Allá en Éxodo capítulo 20 y el versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento de la santa ley de Dios. Allí manda el Señor a los hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No te olvides de tu padre y de tu madre. No te olvides de tu padre y de tu madre. Esté pendiente de tus papás. Ayúdalos, socórralos, protégelos cada día. Recuerda, hermanos, que un día allí donde tu padre o tu madre se sentaban, ya no estarán. Estará la silla vacía y entonces tú te acordarás de tu padre y de tu madre y lamentarás. El mandamiento con promesa. Y lamentarás, ¿por qué no cuidé yo de mi papá, de mi mamá? Hermanos, este es el tiempo cuando debemos nosotros de velar por nuestros padres. Recuerda que es el mandamiento que trae promesa para que tus días se alarguen, dice, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermano y hermana, este es el llamado que fluye de lo profundo de mi corazón.
Ya mis padres murieron, pero quizás los suyos estén vivos y están esperando quizás que tú llegues a visitar a ese viejito, a esa viejita que te dio la vida, que se gastaron por ti para formarte y hacer de ti lo que eres hoy, hermano y hermana. Esté pendiente de tus papás, no los abandones, visítalos. Llévales algún cariñito, hermano. Esos viejitos oran por ti cada día. Esté pendiente de ellos, no los abandones. Ellos llegan al momento cuando son dependientes de otras personas y los más allegados a ellos son sus hijos. El Señor ordena allí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que te de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermanos, acuérdate, honra a tu padre y a tu madre. Pero hermanos, ¿de qué manera el Señor Jesús ejemplificó esto en su vida? Miremos el siguiente texto. En San Juan, capítulo 19, el versículo 26 nos dice, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo que él amaba, le dijo a su madre, mujer, he ahí tiene a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Allí el Señor Jesús estaba crucificado, crucificado, pero no estaba pensando en él, estaba pensando en su madre. Y cuando dice el texto que ve allí a su madre llorando al pie de la cruz, quizás abrazada de sus pies, le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hermanos, en el momento más crucial de la vida de Jesús, Él no se olvidó de su madre. Estaba pendiente de ella, de sus necesidades, y Él pensaba, bueno, y ahora si yo voy a morir, ¿quién se hará a cargo de mi madre? ¿Quién velará de sus necesidades? Por esto es que Él la entrega en manos de su discípulo amado. Él sabía que nadie más estaría pendiente de ella que aquel a quien él amaba tiernamente. Y dice el texto que desde aquel momento Juan se hizo cargo de María y la recibió en su casa, como que si fuera su propia madre. Hermanos, qué maravilloso ejemplo de Jesús. Qué maravilloso ejemplo de Jesús. El amor filial de Jesús es maravillosamente registrado allí en estos dos versículos. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento Juan la recibió en su casa. Hermanos, Jesús cumplió este santo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué maravilloso ejemplo para cada uno de nosotros. No te olvides de tu madre y de tu padre. Recuerda estas palabras que te digo en el nombre del Señor. No te olvides de tu padre
y de tu madre. Está pendiente de ellos, de sus necesidades, hermanos. Recuerda que cuando tú eras bebé, tú eras un niño, tu padre trabajaba arduamente para conseguirte el pan diario. Y tu madre, cuánto no se desveló por hacerte feliz. Ahora que ellos no pueden quizás trabajar, ahora te toca a ti velar por las necesidades de tu padre y de tu madre. Si haces esto, tendrás la gran bendición de Dios. Serás de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Se refería al pueblo de Israel, pero para nosotros tiene una aplicación más extensa. Heredar el reino de los cielos y finalmente la tierra nueva. Cuando todo esto, hermanos, cuando toda esta tierra desaparezca y Dios haga una tierra nueva para los que han amado a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Recuerda, no olvides a tu padre y a tu madre. Allá en Mateo, capítulo 6, el versículo 10, nos dice, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, ¿a qué va todo este mensaje? El propósito de Dios, que tengamos amor los unos por los otros. ¿A qué va todo esto, hermanos? El Señor en la oración del Padre nuestro dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios quiere tener una iglesia en la tierra semejante a la iglesia que hay en el cielo. Los santos ángeles de Dios solamente hacen la voluntad de Dios, hermanos. Dios quiere tener una iglesia unida en la tierra con la iglesia del cielo. Todo esto, hermanos, se alcanza si nosotros ponemos en práctica la escala de las virtudes, que comienza con la fe. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y confiamos en Él, comenzamos a escalar paso a paso cada peldaño, hermanos, cada peldaño de la perfección cristiana hasta llegar al séptimo peldaño, que es el que estamos tocando hoy. Y después de este peldaño, hermanos, tocaremos el último, que lo vamos a tocar en la próxima meditación. Saben, hermanos, que para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes este mensaje. Me encuentro feliz, hermanos, feliz de poder compartir la palabra del Señor. Ya mi vista prácticamente puedo decir que se acabó, hermanos. Yo no puedo leer ya ni escribir. Me tengo que valer de una persona que me ayude con la lectura de la palabra del Señor. Y en esta ocasión he tenido el privilegio que mi esposa me está leyendo los textos. Dios bendiga a todas las hermanas del mundo. Dios las bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. Hermanos, permanezcamos unidos en la fe. No defraudemos a Dios. No defraudemos a Dios. Dice, para que todos sean uno, así como Padre en mí y yo en ti, que ellos sean una cosa. Ese era el anhelo de Jesús, manifestado allá en San Juan 17:23. Que todos sean una cosa, hermanos. Que nosotros nos amemos. Yo oro frecuentemente por todos mis hermanos que me escuchan, que me escriben
Y yo oro frecuentemente en el Señor porque Dios los guarde, los cuide y los proteja. Les dé el privilegio de permanecer unidos a Cristo Jesús. Y cuando todo esto se acabe, hermanos, porque un día esto se va a acabar y muy pronto, hermanos, muy pronto se va a acabar esto. Que todos podamos ser fieles al Señor y después heredar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, hermanos, Dios te guarde y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Yo les invito para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra bendita que en esta tarde nos has compartido. Ruego Señor tu santa bendición para tus hijos en la ancha faz de la tierra, Señor. En este tiempo final, Señor, tú estás sacando un pueblo. Aquellos que te amen, Señor, que respondan al llamado final de Dios, al arrepentimiento. Señor, pronto esto se va a acabar y nosotros debemos permanecer fieles a ti, predicando la palabra de Dios. Cristo viene, prepárense. El Señor dice allá en uno de los párrafos de la Biblia, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Oh hermanos, prepárense. Cristo ya casi regresa. Prepárense, hermanos. No desfallezcan. No desfallezcan, hermanos. Que Dios les bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.